Ojalá no hubiera viajado a los años de Ivy en el instituto. La estaban golpeando, con la cabeza ensangrentada, temblando mientras recogía un bollo al vapor caído del suelo. Le dije, soy tu futuro novio. Sus labios estaban desprovistos de color. Entonces di que me amas, di que nunca me dejarás. Antes de la boda, viajé en el tiempo a los años de preparatoria de mi novia. En un pequeño callejón cerca de South Buick, Ivy estaba siendo estrangulada, presionada con fuerza contra el suelo. No se resistió, no forcejeó, parecía acostumbrada, lo aceptaba como algo normal. Su rostro permanecía inexpresivo, a pesar de la sangre fresca que emanaba de su herida. La gente alrededor reía a carcajadas. La abusadora, la conocía, era Jade, la hermanastra de Ivy. Jade, mírala, es como un perro, solo que así de patética. Nunca será una amenaza para ti. Jade sonrió con sorna, extendiendo la mano para levantarle la cara a Ivy y acariciándola burlonamente, como si estuviera molestando a un perro. Ahora, ladra para que tu hermana te oiga. Bajé la voz, marqué el 110 en la pantalla de mi teléfono, describí brevemente el incidente y el lugar. Luego colgué. La voz seguía burlándose, hijo bastardo de tu madrastra, eres tan despreciable como tu madrastra. Esta frase pareció irritar a Ivy. Su rostro, antes inmóvil, cambió de repente, como un animalito provocado. Se giró para luchar contra Jade, pero fue completamente dominada cuando los demás se abalanzaron sobre ella. Salí corriendo, ¿qué hacen? Llamé a la policía, ¿por qué no se van? Recorrí con la mirada la placa de su uniforme. ¿Estudiantes de último año de la preparatoria South Buick, así se comportan? Jade se burló, maldita entrometida. Soltó a Ivy, pronunció una frase cruel y se llevó al grupo ruidosamente. Al pasar junto a mí, no olvidó mirarme. Sabía que juzgaba mi situación familiar por mi ropa. Por suerte, cuando viajé en el tiempo hasta aquí, mi ropa y mis pertenencias no se perdieron, así que Jade se fue con decisión. Miré a Ivy con la mirada perdida, separada por tantos años. Había llegado de repente a una etapa de su vida en la que nunca había participado. Parecía completamente ajena a lo que acababa de suceder, temblando al recoger el bollo al vapor del suelo. Aunque estaba envuelto en una bolsa de plástico, las manchas me hicieron fruncir el ceño. Además, parecía tener barro. Me acerqué, me agaché y le tomé la mano. Ivy levantó la mirada sin expresión alguna, con las yemas de los dedos ligeramente temblorosas. Solo entonces noté que sus manos estaban terriblemente frías, su figura aún más delgada y su rostro pálido. No te lo comas, está sucio. Tenía la costumbre de llevar bocadillos para calmar el hambre, y ahora era el momento de usarlos. Retiré la mano, saqué 2 panecillos de mi bolso y se los ofrecí. Ivy no los tomó, mirándome en silencio, con una mirada extrañamente vacía. Abrí el envoltorio, arranqué un trocito y me lo metí en la boca. Mira, no hay veneno. Antes de que pudiera ofrecérselo, Ivy lo agarró rápidamente, se lo metió en la boca, masticando apenas, tragándolo en 2 o 3 bocados, como si recuperara fuerzas. Ivy se apoyó en la pared, extendiendo la mano de nuevo para coger el bollo al vapor del suelo. Rápidamente le arrebaté el panecillo al vapor. Los movimientos de Ivy se detuvieron. En ese momento, una pizca de emoción apareció en sus ojos, mirándome confundida. Está sucio, no puedes comerlo. Ivy me miró. Yo me lo como, tú no. No era alta, pero sí demasiado delgada, como un animalito desnutrido. Inclinándome para coger el panecillo al vapor, me paré frente a ella y levanté una esquina de la bolsa de plástico con la intención de tirarla a la basura. De repente, un perrito corrió a mi alrededor, meneando la cola con fuerza, su pelaje estaba seco y desigual. Abrí la bolsa de plástico y le quité la parte limpia del panecillo. Tiré la bolsa y la parte embarrada a la basura. Cuando me volví, Ivy me miraba con reproche. Suspiré para mis adentros. Vamos al hospital. Te compraré comida por el camino. Ivy tenía problemas estomacales graves. Cuando nos enamoramos, mis amigos se burlaban de ella, diciendo que era un problema común en las directoras ejecutivas. Ella solo sonrió, negó con la cabeza y la bajó para advertirme. Así que tienes que comer bien, es muy doloroso, no lo soportas.
En ese momento, solo pensé que era porque antes tenía hábitos alimenticios irregulares. Así que le aseguré, no te preocupes, comeré bien y te vigilaré para asegurarme de que tú también comas bien. ¿En la prepa, de verdad vivía así? Cuando hablaba conmigo de su vida escolar, siempre hablaba de la universidad, de conocerme, evitando mencionar la prepa. Cuando pregunté, Ivy solo mencionó una o dos frases vagas, no muy buenas, así que no hablaré mucho. Ivy me miró un buen rato. Levanté mi teléfono para que lo viera. Tengo dinero, alguien como tú es más que suficiente para mí. Tras viajar en el tiempo hasta aquí, confirmé que los números de mi cuenta telefónica seguían ahí. Aunque no pude retirar todo el dinero de la tarjeta, ya había suficiente en la cuenta. Además, había muchas transferencias importantes de Ivy desde el futuro. Usar el dinero de la Ivy adulta para criar a la joven fue interesante, lo pensara como lo pensara. Al verla quieta y moviéndose, tuve que extender la mano y sostenerla. Mírate, tan delgada, flacucha y huesuda, increíblemente ligera. La ayudé a levantarse fácilmente, como un esqueleto envuelto en una capa de piel. Ivy aprovechó mi fuerza para ponerse de pie, sin decir nada, solo inclinando la cabeza obedientemente, tal vez examinándose, para ver si realmente era como yo decía. Quizás debido al hambre y a la paliza que había recibido durante tanto tiempo, sus pensamientos se volvieron un poco lentos. Ivy pensó un momento y luego asintió suavemente, diciéndome, está bien, antes estaba más delgada. Su tono era de autocompasión, lo que me dolió el corazón. Entonces oí a Ivy preguntar tímidamente, tengo hambre, vamos primero a que nos revisen y luego comemos lo que queramos. Inconscientemente usé un tono de ánimo infantil, ¿te duele la cabeza? Ivy asintió y luego dijo, me duele, pero tengo más hambre. La ayudé a salir del callejón y detuve un taxi con el corazón lleno de amargura. Nunca había visto el resentimiento del destino en Ivy. Pensé erróneamente que se había criado en el amor, así que no era resentida ni extremista. Por lo tanto, me costaba imaginar que hubiera experimentado estas cosas, y aún así pudiera ser tan tolerante y amable. Mientras Ivy se hacía un chequeo, fui al centro comercial más cercano a comprarle ropa. Al pagar, me quedé mirando fijamente el gasto, originalmente $1,000, pero en mi teléfono se convirtió en $1,000,000. Murmuré, mi teléfono está embrujado. El vendedor lo miró y lo elogió sinceramente. Su teléfono tiene un estilo muy especial, es la primera vez que lo veo. Excepto yo, para los demás, mis gastos eran normales. Supongo que, después de mi llegada, todos los gastos cambiaron proporcionalmente. No hace mucho, todavía presumía de que criar a alguien como Ivy era más que suficiente, pero sus gastos médicos de más de $3,000 ya me habían costado más de $3,000,000. Mi cara estaba ligeramente verde, los ojos de Ivy parpadearon levemente. No estoy herida, no necesito tratamiento. Habló mientras intentaba meterle el historial médico y la receta médica a la enfermera. Rápidamente la agarré de la mano, la saqué, caminando y regañándola, ¿qué haces? Estás enferma y no estás recibiendo tratamiento. ¿Quieres volverte inmortal? En mi corazón, me complacía en secreto. Lo que Ivy solía decirme, a partir de hoy, lo repetiré todo. La persona que yo arrastraba se detuvo de repente. ¿Qué pasa? La voz de Ivy era débil, hambrienta. Ahora te llevaré a comer, pero el médico dijo que debes comer ligero, de fácil digestión y no demasiado de golpe. Ivy no dijo nada. Me sorprendí. Me giré y la vi cabizbaja, con la mirada fija en la medicina que sostenía. Justo cuando estaba desconcertado, Ivy levantó la cabeza de repente para mirarme con una mirada de determinación. Parpadeó, se tragó la medicina y me colgó la bolsa en la muñeca. Levanté la bolsa, entre molesto y divertido. La que está enferma eres tú. El rostro de Ivy permaneció inmóvil, levantó la mano para tocar la herida vendada. Estoy enferma, tengo hambre. Su tono era extremadamente lastimero, casi asentí con la cabeza. Te llevaré a comer, pero el médico dijo. Repetí las precauciones, Ivy no supo si había oído ni media palabra. Antes de que terminara de hablar, me miró con enojo, como si fuera una mentirosa. Quizás sintiendo que no era lo suficientemente amenazante, abrió la boca, mostrando los dientes. Si no hay comida, te comeré.
No comer lo suficiente podría afectar seriamente su inteligencia. Ivy ahora era muy tonta, no pude evitar sacar mi teléfono y tomar 3 fotos seguidas. No es que no te vaya a dar de comer, pero tenemos que ir despacio. Comiendo así sin parar, te va a doler mucho el estómago, ¿verdad? Ivy pensó un momento, sintiendo por fin que lo que dije tenía sentido, y luego me quitó la bolsa de medicinas de la muñeca, llevándola ella misma. Estilo coreano, minimalista, Van Cleef y Arpels, definiendo el minimalismo de Van Cleef y Arpels. Maldita sea, lo que Ivy comía no era comida, era oro. Solo le pedí 2 tazones de gachas y 2 bollos al vapor. La expresión de Ivy era de reproche, pero no lo dijo explícitamente, sus ojos miraban vacilantes hacia afuera. Dije que tienes que nutrir bien tu estómago, la próxima vez te invito. Antes de terminar de hablar, Ivy apartó la mirada, sus ojos brillaban al mirarme, como un perrito esperando la promesa de su dueño. La comida terminó, extendí la mano, indicando que comiéramos. La escena podría considerarse un torbellino que arrastraba hojas caídas. Realmente no lo entendía. La Ivy que conocí, elegante y serena, y la que tenía frente a mí, podrían decirse que no tenían ninguna relación. Calculando el tiempo, fue 3 años después cuando la conocí. Qué gran oportunidad había encontrado Ivy en esos 3 años para experimentar un cambio tan grande. Aparté mis pensamientos, viendo a Ivy comer con voracidad, no pude evitar sentir dolor. Las palabras llegaron a mis labios, pero me las tragué. Días largos, progreso lento, ya le enseñaré más tarde. Saqué un pañuelo y se lo di a Ivy. Ivy se secó la boca superficialmente, lo tiró y me miró fijamente, diciendo 2 palabras, tengo hambre. Se me ocurrió un plan, ¿te portas bien? Me miró con cara de confusión, y sin dudarlo, se rindió a la comida. Si te digo que estás enferma, no discutes, eres muy tranquila. Había visto su futuro en ese rostro aún inmaduro, planeando estrategias a miles de kilómetros de distancia, batallas decisivas más allá del campo de batalla. La frase que más me decía era, no tengas miedo, estoy aquí. Estaba dispuesto a confiar en ella incondicionalmente, y siempre lo hacía muy bien, encontrando la solución perfecta. La Ivy adolescente de ahora también era muy buena para complacer a la gente. Con su apariencia obediente, obedecía todo lo que yo decía. Le sonreí dulcemente. Qué bien, no tenemos hambre, no comamos más, vámonos. El rostro de Ivy cambió al instante, conteniendo toda expresión, cargando la bolsa, deteniéndose como un fantasma detrás de mí. Genial, ¿eh? Normalmente, estar inexpresiva es para ahorrar energía. ¿Dónde vives? Te llevaré a casa. Pensando en que Jade me pillara hoy, cambié de palabras al instante y pregunté, ¿qué tal te llevas con tus compañeros de piso? ¿Son buenos contigo? Ivy negó lentamente con la cabeza. Fuera del campus, viviendo sola, sin compañeros de piso. Respondió obedientemente, levantando finalmente los párpados para mirarme, ¿eres bueno conmigo? Me quedé sin palabras por un momento. No debería ser así, Ivy, ¿cómo puedes tener un pasado así? Abrí la boca con cuidado, ¿y dónde está tu madre? Ivy rara vez hablaba de su familia. Al presentarse, solo dijo que sus padres habían fallecido. En ese momento, la miré con lástima, solo para que me diera un golpecito en la frente. ¿Qué piensas? No soy tan lamentable como crees. Al contrario, ya he recibido suficiente. Era demasiado gentil, demasiado tolerante, naturalmente, la consideraba alguien que creció enamorada, pero luego perdió ese amor. Sus padres la querían como era debido, así que rara vez se resentía de la vida. Pero ahora, parecía completamente diferente. Ivy frunció los labios, con las pestañas ligeramente temblorosas. Nunca conocí a la persona que me dio a luz. Antes de que pudiera preguntar más, me repitió, ahora mi madrastra es mi madre. Mi madre biológica me abandonó de pequeña, después de darme a luz. Mi padre me recogió y me crió. Tras su fallecimiento, mi madrastra me trajo a casa cuando se volvió a casar. Fueron solo unas pocas frases, pero fue toda una vida de sufrimiento, difícil de superar para ella. Me sentí un poco incómodo. Ivy me miró en silencio un rato, inclinándose de repente y nuestras miradas se cruzaron. Tan cerca que casi se pegaron.
Mi respiración se aceleró al oír su dulce voz. Hermano, ¿me amas? Estoy a punto de no poder soportarlo más. ¿Qué pasa? Intenté calmar mi corazón, fingiendo que no pasaba nada. Ivy sonrió, sus hermosos ojos se curvaron hacia arriba. Tengo hambre. Esas dos palabras eran como un mantra. Rápidamente le tapé la boca. Diga lo que diga, es lo que diga. Si digo que no tienes hambre, no tienes hambre. Era como una flor marchita y marchita por estar seca. Muy insatisfecha. Oh, a diferencia de mi imaginación, el lugar de Ivy no estaba mal. La habitación estaba limpia y luminosa, con electrodomésticos completos. Había de todo. Vivo aquí y no tengo dinero para comer. Sacó las medicinas, una por una, clasificándolas con cuidado. Esto no es mío, es de mi padre. Parecía temeroso de que no lo entendiera, añadió Ivy, el padre de Jade. Con razón sentía que esta casa no olía a humano, no como si alguien hubiera vivido aquí mucho tiempo. Quizás Ivy solo consideraba este lugar un refugio temporal, o además, a nadie le importaba su vida. Solo necesitaba sobrevivir. Mi silencio fue demasiado largo, lo que hizo que Ivy me mirara con especial seriedad. Sus pequeños pasos se convirtieron en dos, caminando hacia mí, extendiéndome la mano. Por esa mano suya, se podía ver vagamente que la vida de Ivy no era fácil. Tenía las uñas cortas y redondas, pero aún distinguía vagamente las marcas de moretones, como si las hubieran aplastado con fuerza. La palma de la mano, frente a mí, también tenía una cicatriz aterradora. Tu mano, al verme inmóvil, explicó Ivy, una vez más, frotando mi mano apretada. Solo entonces me di cuenta de que, sin darme cuenta, me había clavado la mano, dejando tenues marcas de uñas. Instintivamente levanté la cabeza y nuestras miradas se cruzaron. No pasa nada, no tengas miedo. Su voz era muy suave, sin saber si me hablaba a mí o a sí misma. No soy tan lamentable como crees. Los recuerdos se superpusieron lentamente, deteniéndose finalmente en el presente. No da pena. Ivy era una chica muy buena. Ya sea en el pasado o en el presente, siempre lo he pensado así, nunca he cambiado. Has vivido hasta hoy, has recibido una educación digna, nadie te debe nada, nadie. Repetí esta frase. En mi opinión, a su alrededor había gente odiosa. Los adultos de la casa no podían ignorar su situación actual, simplemente consideraban innecesario fingir sordomudo. Aunque fui abandonada desde que nací, no tengo motivos para resentirme. Mi padre decía que mi madre biológica era joven. Ella no tenía la capacidad ni se atrevía a asumir las consecuencias de mi situación. Él lo comprendía. Mi padre me recogió y me crió, nunca me maltrató. Mi madrastra me trajo cuando se volvió a casar, y también me trajo con ella. Ahora puedo ir a la escuela, aún tengo un futuro, no tengo nada de qué lamentarme. El rostro de Ivy permaneció inmutable, contándome todo esto con calma, mientras se daba la vuelta para servirme un vaso de agua, aún caliente. Bébelo. Tomé el vaso, el tacto era cálido. Ivy continuó. En cuanto a Jade y esa gente, no puedo decir que no les guarde rencor, pero mi madrastra ya ha vivido una vida muy dura. Simplemente no puedo resentirme con ellos. Incliné la cabeza hacia atrás y tomé un sorbo de agua, tibia sí, pero me sentía mareada y me daba vueltas la cabeza. Quizás Ivy no necesitaba que la salvara. Tenía su propio mundo, sus propias reglas y su forma de hacer las cosas. No es que no supiera resistirse, pero comprendía las dificultades de la vida mejor que yo, conociendo la dificultad de una mujer al traer a una hija, al volver a casarse, a una familia adinerada. Su madrastra no es que no la quisiera, pero tampoco es que la quisiera mucho. Pero, la quiero. No podía soportarlo. ¿Por qué me cuentas esto? Bajé la vista, con la mirada perdida, los dedos apoyados contra la pared de cristal, y luego los solté. En mi teléfono, aún había un vídeo de la escena del acoso de ese día. Grabé con claridad las caras de todos. Al publicarlo, Jade podría ser castigada, o no, pero Ivy y su madrastra sin duda lo serían. Ivy evitó responder y me preguntó, ¿por qué eres tan bueno conmigo? Mis ojos volvieron a posarse en su rostro, en sus ojos blancos y negros, llenos de terquedad e incomprensión. Porque quiero.
Moví los dedos inconscientemente, sintiendo claramente el calor del líquido en el vaso. Ivy, también levanté la otra mano, pasando a sujetar el vaso con ambas manos, y luego le sonreí, intentando que mi tono sonara como una broma. Quizás no me creas. Soy tu futuro novio. Tonterías. Estaba esperando esa respuesta. Pero las pestañas de Ivy temblaron, preguntándome, ¿futuro? ¿Qué tan lejos en el futuro? No siguió mi predicción. Me quedé atónito, queriendo decirle 3 años después, el año en que ella cursa segundo año, el año en que yo curso primero, pero por mucho que lo intenté, no pude articular palabra. Quizás había alguna regla, no podía decirle la hora exacta. Tenía que decir que, en el futuro, no estaría muy cerca, pero tampoco muy lejos. Ivy sonrió de repente, esta vez con una sonrisa muy sincera, con las comisuras de sus labios alzadas, sus ojos brillando, como un telado de agujas de plata en verano, frescos y radiantes. Siempre sentí que su vida también debería ser así, brillante y radiante. Pero parecía que en su vida siempre llovía, con lluvia intensa o llovizna, y que durara mucho tiempo. Ese año me quedé en casa de Ivy, con una excusa muy torpe, dije que mis padres se acababan de divorciar, y discutí a gritos en casa. De ahora en adelante, no tengo un hogar al que regresar. Me disculpé en secreto con mis padres. Para la felicidad de su hijo, primero debían fingir que estaban divorciados. Era una excusa llena de evasivas, pero Ivy no la cuestionó y, en cambio, me preguntó mi nombre. Ethan admira a los patos mandarines, no a los inmortales. Ethan conoce tu amabilidad y tu cálida educación. Siempre trataré a Ivy como el significado de este nombre. Ivy dijo que mi padre dijo que mi madre biológica tomó mi nombre del recién nacido en el hospital. Dijo que la persona llamada Ivy parecía ser muy querida por su familia y que no le faltaba dinero. Esperaba que yo también pudiera ser así en el futuro, que pudiera vivir bien. Al hablar de esto, una leve sonrisa se dibujó en los ojos de Ivy. Mi padre no tenía una educación muy alta, pero creía que era la mejor bendición. Tras su fallecimiento, mi madrastra se hizo cargo sola de la familia. Ella misma estuvo enferma, pero no me dejó dejar la escuela, solo me dijo que estudiara mucho. Luego conoció al padre de Jade cuando trabajaba de camarera en un restaurante. Mi madrastra era muy guapa. Luego se casó con el padre de Jade, y mi apellido también cambió. De pequeña, mi vida no era mala. Hizo una pausa y luego dijo, nadie me debe nada. Como si hiciera una nota al pie de su vida, recordándose repetidamente, no te resientas. ¿Se puede resentir? Acabo de decirlo mientras recordaba. ¿Sabes? En la escuela, me molestaba la injusta selección de premios. También me molestaba que la gente eludiera la responsabilidad en las tareas grupales. Incluso me molestaba que los profesores dieran malas calificaciones deliberadamente. Después de empezar a trabajar, me molestaba que mis compañeros me echaran la culpa. También me molestaba no estar al día con el progreso del proyecto. Incluso me molestaba no recibir un aumento acorde a lo esperado. Ivy y yo éramos dos tipos de personas completamente opuestos. Yo era una persona que se enojaba con mucha facilidad, un poco de insatisfacción podía volverme loca. Ivy era de esas personas que siempre mantenían la compostura y hacían las cosas con orden. Una vez le tuve mucha envidia. He aclarado mi lenguaje. Lo que quiero decir es que no es necesario convertirse en el tipo de persona que todos esperan. Ser uno mismo es suficiente. No te molesta en absoluto. Aplaudo tus buenas cualidades. Si te molesta, también me alegra tu sinceridad y franqueza. No estaba seguro de si Ivy realmente estaba resentida o se estaba convenciendo de no resentirse, pero no importaba. La aceptaba sin importar qué clase de persona fuera. Quizás el propósito de mi visita no era la supuesta salvación, sino decirle que también la amaba. En ese futuro incierto, definitivamente, una yo llegaría a su vida. Ivy se tapó la boca con la mano, su voz tenía un dejo de risa. Lo sé. Gracias. Sin saber si era mi ilusión, siempre sentí un toque de burla en sus ojos. ¿Ni siquiera tienes un hogar al que regresar, y aún así te preocupas por mí? Abrí la boca, sin dar explicaciones. ¿Acaso te lo crees? Mañana todavía tienes que ir a la escuela, descansar temprano.
Para pagar la renta, te cubriré las 3 comidas diarias, cocinas muy bien. Ivy me miró y dijo de repente, entonces primero tienes que comprarte ropa para cambiarte. Olvidé que este no era el hogar que Ivy y yo tendríamos en el futuro. Este lugar no tenía ninguna de mis pertenencias. Estaba a punto de aceptar, abrí mi teléfono para ver el saldo de mi cuenta y me tragué mis palabras en silencio. Aquí. No tenía forma de trabajar, mi información personal no era válida. El dinero que gastaba fuera se disparó proporcionalmente. Actualmente, solo podía vivir al día, comiendo gachas. Dejarme ver a Ivy morir de hambre, no podía soportarlo. Pero tampoco podía dejar de usar ropa. Tras pensarlo un rato, me arriesgué y llamé a Ivy. Inmediatamente me miró confundida. ¿Eso? ¿Puedes usar mi ropa? Un poquito más pequeña, no importa. Puedo encogerme los huesos, no importa. En fin, era mi esposa, perder prestigio era simplemente perder prestigio. Así que casi al instante, las orejas de Ivy se pusieron rojas. Me miró con pánico, sus ojos, que al principio eran sombríos, de repente se iluminaron, llenos de vergüenza. Yo tampoco quería, pero calculando la cantidad de ropa que compraría según la proporción de este mundo, calculé que tendría que gastar millones. Actualmente, aún no sabía cuánto tiempo podría quedarme aquí, pero Ivy no podía dejar de comer. Ropa interior, por supuesto, la compraría. Dame unas camisetas, unos boxers floreados o algo así. No te preocupes por no usar más. Al principio, todavía me daba un poco de vergüenza, pero al ver a Ivy, tan tensa que no sabía dónde poner las manos, de repente quise burlarme de ella. Bien, ¿tienes boxers floreados? Probablemente no, ¿verdad? La Ivy adulta vestía muy formal. La Ivy joven, ahora, incluso llevaba la camisa abotonada hasta el botón superior. Tan buena, tan obediente. Ivy me saludó con las manos apresuradamente, con la cara roja. No seas así. Ay, con razón Ivy se cambia de ropa una vez al día, una vez por noche, y cada vez me provoca hasta que me pongo la cara y las orejas rojas, y se esconde a un lado y se ríe a escondidas. Resulta que es muy divertido. Entonces ya no tienes que preocuparte por mí. En fin, desde pequeña, no podía usar ropa nueva, me causaba alergia. Mi capacidad para mentir era muy alta, solo decirlo fue un poco desgarrador. Ivy murmuró una frase, no te estoy ignorando, se dio la vuelta rápidamente y entró corriendo en la habitación. Justo antes de cerrar la puerta, asomó la cabeza para mirarme una vez. Suspiré suavemente, pensando en cómo gastar el dinero de la cuenta de la mejor manera. Tras un cálculo cuidadoso, llegué a la conclusión de que, probablemente dentro de unos meses, tendría que vivir con Ivy pasando 3 días de hambre y 2 comidas al día, algo problemático. Me froté el pelo, un poco despeinado, y me levanté para servirme un vaso de agua. Justo en ese momento, recordé de repente que, durante el día, la policía me pidió que fuera a declarar. Dije que primero tenía que llevar a Ivy al hospital, que hablaríamos mañana. Había un problema, no tenía identificación. No podía hacer esa declaración. De lo contrario, al registrar mi información personal, me habrían buscado y me habrían incluido directamente. Bebí el agua del vaso, irritado, todavía molesto. Así, sin más, me desplomé en el sofá, boca arriba, rugiendo. Ethan, la puerta que estaba cerrada se abrió de repente. Ivy parecía muy avergonzada. Ethan, no seas así, no te estoy ignorando de verdad, te lo daré. Tiró una bolsa desde afuera de la puerta, que cayó justo delante de mí. Me levanté de un salto, me enderecé, extendí la mano para recogerla y, al abrirla, dentro había una camiseta y los pantalones de su uniforme escolar. La cabeza detrás de la puerta seguía asomándose para explicar, con la voz cada vez más baja. Mi ropa de antes, la compré grande para que la uses. La lavé y está limpia. Me reí entre dientes, ¿por qué te escondes detrás de la puerta? ¡Qué tímida! Tras la puerta, se hizo un silencio repentino. Un rato después, se oyó la voz baja de Ivy, ¿por qué eres tan hábil? Su tono era triste, con un dejo de celos difícil de detectar. Pensé un momento, sonreí y dije, todo es gracias a que me enseñaste bien.
Todo esto me lo enseñó tu futuro yo, así que no me avergüenzo en absoluto. No respondió, y a mí tampoco me importó, y seguí diciendo, no quiero ir a hacer una declaración. Ivy, ¿qué dices que haga ahora? Respondió rápidamente, no tengas miedo, iré, no pasa nada. Me senté en el sofá, balanceando las piernas, recordando en mi mente todas las escenas antes de decidir casarme. Le pregunté a Ivy, si no puedo convertirme en una empresaria exitosa como tú en toda mi vida, ¿qué pasaría entonces? Ivy me abrazó la cintura, con los ojos llenos de sonrisas. No tengas miedo, lo mío es tuyo. Si no lo quieres, me quedaré sentada llorando toda la noche. Su broma calmó mi ansiedad al instante. Y ahora, 3 años después de conocernos, volvió a decir palabras similares. Detrás de la puerta, se oyó un crujido. Después de un largo rato, Ivy abrió la puerta de repente y dijo solemnemente, descansa temprano. Mis piernas se detuvieron, y luego sonreí, guiñándome un ojo. ¿Respondía a mi comentario, escondido tras la puerta? Sin saber qué método usó Ivy, el asunto de la declaración se dio por resuelto. En mi teléfono, aún tenía el vídeo de aquella vez, grabado por mí. Aprovechando que Ivy volvía a comer, le abrí un vídeo para que lo viera. ¿Necesitas esto? Al principio, pretendía darle mucha importancia, usando la opinión pública para ayudarte, pero la situación actual no te beneficia. Además, para Ivy, su madrastra era una presencia muy importante en su vida. Ivy me escuchó en silencio, asintió y dijo, tienes razón. Tomó un buen bocado de arroz y, sin dudarlo, se lo metió en la boca. Golpeé la mesa con impotencia, indicándole, escúchame, si sigues comiendo tan rápido, me enojaré. Al principio, quería decirle, si sigues comiendo tan rápido, la próxima vez no comas más. Pero pensándolo bien, semejante castigo era realmente excesivo. Las palabras llegaron a mis labios, pero cambiaron al ver que Ivy se había calmado. Continué, si quieres resistir, tienes que perseverar hasta después de presentar el examen de admisión a la universidad. La razón por la que Ivy vivía tan miserablemente también se debía en parte a Jade, que le impedía trabajar a tiempo parcial. El dinero que su padre le había enviado en secreto a Ivy desapareció por completo, quedando prácticamente nada, 200. Ivy tuvo que vivir un mes con esa cantidad, que ni siquiera equivalía a una comida de Jade. Por lo tanto, Ivy siempre tenía mucha hambre. Levantó la vista vagamente de la comida. Tienes razón. Me reí entre dientes. ¿Por qué solo sabes decir, tienes razón? Dijo Ivy en serio. Porque tienes razón. Me desplomé en la mesa, riendo sin parar. Riendo bastante, levanté la barbilla y la miré. Ivy, ¿es deliciosa la comida que cocino? Comer tan rico, me atrevería a decir que no. Te convertiré en un plato. Tomó un palillo y se lo metió en la boca. Tienes razón. Entonces dime, ¿soy buena persona? Ivy notó la intención de burlarse de ella, en su rostro se veía cierta impotencia. Tienes razón. Me señalé y luego me miré de nuevo. ¿Soy alguien que cumple con el estándar de novio? Ivy pareció ahogarse, tosía sin parar. Me levanté rápidamente y le di unas palmaditas en la espalda. Ivy tosió hasta que se le enrojecieron los ojos, tartamudeando. ¿No dijiste que eras mi futuro esposo? Asentí repetidamente, satisfecho al mirarla, cierto. Bajó la cabeza y siguió comiendo arroz. No estaba muy convencido. ¿Qué quieres decir con esto? Empecé a bromear con ella, tengo buen aspecto, figura, educación, futuro, ¿con que no estás satisfecha todavía? Justo cuando pensaba que no obtendría respuesta, de repente dijo, ¿entonces qué más preguntas? Las palabras eran muy rígidas, pero sus orejas ardían en rojo. Demasiado lindo, maldita sea, no sabe besar. Cuando regrese, besaré a Ivy hasta la muerte. De pequeña, era tan adorable que, con solo decir 2 o 3 frases, se ponía roja, sin palabras. Ivy intentaba mantener una expresión seria, pero el enrojecimiento de sus orejas no podía disimularlo. Una vez me evaluó seriamente, tienes belleza, figura, educación y futuro, me temo que no estás satisfecha conmigo. Me convenció hasta que mi corazón se encendió, y excepcionalmente le añadí otro tazón de arroz.
Después de dárselo, le dije, en el futuro, también me dirás esto, ¿sabes? En el futuro, te volverás muy poderosa. Una directora ejecutiva famosa, realmente ridículo, pero te enamoraste de mí y siempre me dijiste que temías que no estuviera satisfecha. Todos mis amigos me preguntaron si te había hechizado, no me crean. Déjenme decirles que son realmente muy poderosos, comenzaron un negocio en la universidad y su rendimiento académico es excelente. Soy menor que ustedes, y cuando me matriculé, siempre oí hablar de ustedes, incluso los profesores les gusta ponerte como ejemplo, diciendo que cuando empezaron su negocio, fracasaron, pero nunca se lamentaron, sino que rápidamente resumieron las razones. Cuanto más hablaba, más me emocionaba. Ivy comía mientras me escuchaba, y justo cuando se detuvo a descansar, me sirvió un vaso de agua, sedienta. Estaba un poco desanimada, ¿no lo crees? ¿No tienes preguntas que hacerme? Ivy me miró con una sonrisa cariñosa. Quiero saber, ¿te conoceré después de tener éxito en un negocio? Claro, es cierto, ¿me escuchas? ¿Aún no tienes hambre? Tiré del pantalón del uniforme escolar que me dio, un poco hambrienta también. Comamos y luego arreglemos cuentas. Ivy solo sonrió, con el rostro aún así. Al final, no pude ajustar cuentas con ella, porque después de comer, obedientemente fue a lavar los platos. Después de lavar los platos, empezó a hacer la tarea. Tuve que retirarme en silencio, temía que me hubiera preguntado sobre la tarea, lo había olvidado todo. Bajo mi cuidado, Minsen llamó a su médico y el cuerpo de Ivy se recuperó rápidamente. Pasaron 2 meses y poco a poco adquirió el aspecto de una adolescente, ya no estaba pálida ni demacrada, ni lloraba de hambre a cada paso. Durante este tiempo, Jade tampoco volvió a buscar problemas, simplemente comía demasiado. Si no la paraba, podría comer hasta vomitar, como si nunca se sintiera saciada. No tenía dinero, no podía llevarla al médico y tuve que averiguar la razón por teléfono. Algunos decían que era porque llevaba demasiado tiempo con hambre, así que temía no comer la próxima vez, así que cuando podía, intentaba atiborrarse. Solo podía intentar controlarla, junto con el saldo menguante de mi cuenta. El miedo en mi corazón se intensificaba cada día. Vagamente, sentía que estaba a punto de dejar este mundo. Este año pasado se volvió cada vez más intenso. Pero aún no había visto a Jade, y esas personas, castigadas, aún no habían esperado a que Ivy viviera bien. El día en que el año pasado fue tan intenso que no pude ignorarlo, yo, que nunca fui a recoger a Ivy, me cambié de ropa por completo y fui a recogerla. Hablando de eso, lamentablemente, mi ropa intacta era solo la que usé cuando viajé en el tiempo hasta aquí. Durante ese periodo, vestía uniformes escolares de Ivy, podría decirse que eran los conjuntos de pareja más juveniles. Esperé y esperé hasta que no pude más a Ivy. Corrí apresuradamente al pequeño callejón donde habíamos estado ese día. De nuevo, el mismo lugar, la misma escena de ese día, mi corazón latía con fuerza. Ivy me vio de un vistazo. Sonrió para consolarme. Su cuerpo, que acababa de ser bien nutrido, volvía a tener heridas. Estaba a punto de usar el truco de llamar a la policía otra vez, cuando de repente se oyó un ruido fuerte desde el frente. Jade se burló provocativamente. ¿La salvaste así? ¿Será por mi hermana menor? Hizo una pausa, con una mirada ambigua y repugnante. ¿Qué tan poderosa era para hacerte recordarla tan profundamente? ¿Cómo crees que soy? A su alrededor, se escuchó una risa comprensiva. Ivy, que había permanecido en silencio, de repente arrojó la bolsa que tenía en la mano y cayó al suelo, blandiendo el puño sin piedad, casi convirtiéndose en Ivy, quien golpeó a Jade sin ayuda de nadie. El ataque de Ivy fue tan despiadado, pero nadie a su alrededor se atrevió a detenerla. Jade, ¿qué dices? ¿No temes que se lo diga a tu padre? Somos parientes, incluso te conocí durante el Año Nuevo. Jade, que al principio estaba gritando, se quedó paralizada por un instante. Ivy y yo nos miramos, ella se levantó rápidamente, yo me abalancé, le di una patada fuerte a Jade, me di la vuelta y tiré de Ivy para que corriera como un rayo. En mis oídos resonaba el silbido del viento y el jadeo de Ivy. «Sígueme». Tomé su mano y, en mi corazón, un pensamiento vacilante brotó. Dije una frase fuera de lugar, a Ivy, ¿somos como si huyéramos así? Cuando salía con ella,
tenía muchas ganas de hacer cosas locas de juventud con ella. No quería decir que tuviera que ser rebelde hasta cierto punto, solo que a veces no me sentía seguro, esperando poner a prueba el amor entre ella y yo a través de esta peculiaridad. Entre ella y yo, no solo separados por el pasado, sino también por rascacielos construidos con dinero y poder. Pero alguien como Ivy debería seguir un camino recto, no debería cometer errores por mi culpa. Por eso, nunca lo revelé. Ahora, inesperadamente, lo logré. Ivy y la pequeña Ivy huyen por las calles primaverales, con el ruido del mundo a nuestras espaldas. No digas esas palabras, jadeó Ivy, empujándome hacia una esquina. No huyas, mereces lo mejor. De repente me sonrió, con una luz aún más radiante que la de las flores de primavera. ¿De verdad eres mi futuro esposo?, me preguntaba Ivy siempre así, sin dudarlo, real, tan real como mi corazón. Pero esta vez, no evadió la sonrisa. Frunció los labios, sin rastro de color, con un toque de felicidad, y luego dijo que me amaba, que nunca me dejaría. La miré, sonreí con tono firme, te amo, nunca te dejaré. De verdad quiero estar contigo para siempre. Ivy estaba muy feliz. Sentí que sus ojos se iluminaban. Volvió a preguntar, tú y yo, nos encontraremos en el futuro, no muy cerca, pero tampoco muy lejos, ¿verdad? Asentí. Ivy dio 2 pasos hacia adelante y se arrojó a mis brazos, sus hombros temblaban ligeramente. Quise bajar la cabeza para ver qué le pasaba, pero no la levantaba. Tuve que escuchar su voz cada vez más entrecortada, sintiendo la inquietud de la persona en mis brazos. Entonces te esperaré. Tienes que venir, no me engañarás, ¿verdad? Seguro que tendremos un hogar. Te espero. Tienes que venir. Ella me soltó y retrocedió 2 pasos. Tenía muchas preguntas que quería hacerle, pero no me dio la oportunidad. Me sonrió con dulzura, vete a casa, te espero. La escena ante mis ojos se invirtió como arena que fluye, el mundo se volvió borroso, el mundo se volvió claro. Todavía estaba en casa de Ivy y mía. Aún no me había recuperado, cuando de repente oí el sollozo de Ivy. La abracé, consolándola con cariño. ¿Sueña con una pesadilla? Le acaricié la cabeza, abrazándola con fuerza. No tengas miedo, aquí estoy. Lloró un buen rato, con voz entrecortada. Ethan, soñé contigo en el instituto. ¿Por qué eres tan bueno? Eres demasiado bueno, no soporto dejarte ir, pero sé que si me quedo contigo, solo sufrirás. No soporto dejarte sufrir. Mi cuerpo estaba visiblemente rígido. Levantó la cabeza para mirarme con lágrimas en los ojos. ¿Has vuelto, verdad? Le di una palmadita en la espalda con una mano y con la otra saqué un pañuelo para secarle las lágrimas. A los ojos de los demás, era una mujer de carrera exitosa, una mujer fuerte. Solo yo sabía que, en realidad, también era muy frágil. Me dolía el corazón al acariciar sus ojos. De repente me tomó la mano, sonriendo levemente. Lo recuerdas, ¿verdad? No estés triste por mí, te tengo. Me tratas tan bien, el destino es realmente muy generoso conmigo. Su rostro era particularmente amable, y las comisuras de sus ojos y cejas reflejaban una sonrisa. En ese momento, pensé que si existían dioses, deberían venir a salvarme. Entonces llegaste tú. Los recuerdos caóticos en mi cabeza se conectaron gradualmente formando una línea recta. Así que, ¿siempre aprovechas el momento para emprender? ¿Fue para mí? Me miró con ojos esperanzados, su sonrisa cada vez más profunda. Así es. Dijiste que nos veríamos después de que tuviera éxito en emprender un negocio. Tengo muchas ganas de conocerte, así que no me atreví a descuidar el trabajo. Con razón, según todos los rumores, Ivy se esforzaba al máximo por alcanzar el éxito. Me dolía el corazón al acariciar su rostro. No sabía que tuvieras un pasado así. Si fuera yo, le guardaría rencor al mundo entero. Ivy me miró profundamente, sonriendo. Ya me has amado así. ¿Qué sentido tiene resentir a este mundo? Ni siquiera tengo tiempo para agradecerle al destino. Habló mientras se hundía en mis brazos. Le di unas palmaditas suaves en la espalda y le pregunté, ¿aún no te duermes? Mañana es el día de nuestra boda.
Me temo que no podrás levantarte. Saltó de mis brazos al instante. ¿Dormir? Mañana es mi gran día. Ayúdame rápidamente a ver si tengo los ojos hinchados. No, sigues siendo hermosa. Resopló, a punto de dormirse, de repente recordó algo, se levantó de un salto y me besó con fuerza. ¿Se puede soportar esto? Ajá. Su tono era petulante. ¿Quién te dijo que siguieras burlándote de mí entonces? Miré sus hermosos ojos, llenos de luz, un poco desamparados, días largos, progreso lento, sin prisa. Salvo que Ivy no creía en dioses ni budas, si lo sabía, ¿por qué no la salvaron? Estaba claramente empujada hasta el final. Ivy tocó el cuchillo en su bolsillo, mirando fijamente el cuello de Jade. Con solo un cuchillo, todo podría acabar. Esta vida, como un pantano, no merecía su apego. Murmuró en su corazón. Si de verdad existen dioses y budas, entonces ven a salvarme. Pero al abrir los ojos, a su alrededor solo se oía la risa siniestra de aquel grupo de personas. Ivy metió la mano en el bolsillo y tocó el cuchillo. Pero justo en ese momento, al final del callejón, apareció de repente una voz masculina, como un dios descendiendo. Ivy no debería confiar en nadie, pero este dios descendiendo la hizo obedecerlo. Él siempre sonreía mirándola con los ojos llenos de amor, diciéndole, «Soy tu futuro novio». Ivy quiso reír, pero se contuvo. Para ella, sobrevivir ya era un problema. ¿De dónde sacaría el futuro? Solo podía fingir curiosidad, preguntándole, ¿futuro? ¿Qué tan lejos en el futuro? El chico dio una respuesta vaga, una treta común de los estafadores. ¿Quién lo creería? Pensó así. Pero Ivy no pudo evitar pensar, ¿qué clase de persona favorecerían los dioses? Pero pensándolo 100 veces, 1000 veces, no sería alguien como ella, en su corazón solo albergaba resentimiento. Por lo tanto, se disfrazó, contuvo todas sus espinas, como si estuviera escrito en los libros, solo conociendo la gratitud, no el resentimiento. Pero él dijo, «Puedes resentir». En ese momento, estaba rodeada de muchísimo resentimiento, y de repente, ya no sentía resentimiento. No tenía nada, deseaba con todas sus fuerzas conservarlo. Él vino por ella no accedió, él no podía irse. «Ivy, ¿acaso somos como huir así?» Mientras huía por ella, él seguía sonriendo. Justo como era primavera, las flores en alguna esquina ya habían florecido. De repente, envidió la apariencia de aquellas chicas enamoradas de la escuela, sonriendo a sus novios, con ojos curvados, incluso más brillantes que estas flores. Murmuró su nombre en su corazón, Ethan, Ethan. Al oírlo, uno sabía que era el niño esperado por sus padres, no una mala hierba como ella. Esperaba que él tuviera lo mejor, que fuera eternamente feliz. Le gustaba verlo sonreír. No huyas, mereces tener lo mejor. Quería dejarlo ir, quería esperarlo, un futuro seguro, un futuro incierto. Siempre esperaría, sin importar si venía o no. De hecho, quería decirle, Ethan, llévame lejos. Pero no podía decirlo. Era demasiado común, si se iba, nadie lo recordaría, él jamás había llegado. Era como una ráfaga de viento que la atravesaba sin dejar rastro. Pero debido a su certeza en el futuro, un futuro incierto, Ivy estaba dispuesta a dar lo mejor de sí. En este proceso, demostró una perseverancia asombrosa y un talento excepcional. Ivy dedicó mucho tiempo a obtener pruebas de los crímenes de Jade y esas personas. Tras ellos, habían cometido numerosos delitos, enfrentándose a diversas sentencias. Ivy se esforzó al máximo. Aunque había obtenido la mejor puntuación de la ciudad en el examen de admisión a la universidad, no se atrevió a descuidar ni un ápice y se apresuró a emprender un negocio. Nunca se dio la oportunidad de relajarse ni de estar triste. Solo sabía que lo extrañaba mucho y que deseaba mucho verlo. En él, en el futuro en que lograría emprender un negocio, en la inauguración de la escuela, en innumerables rostros, Ivy vio de un vistazo el rostro que anhelaba día y noche. Nada podía estar seguro, pero ella estaba segura de que ese era su novio, sin duda. Ivy le había dicho innumerables veces a su esposo, el destino era muy bueno con ella. Pero lo que no sabía es que, al principio, ella y Ethan no se conocieron en su segundo año, sino en el segundo después de graduarse.
Era solo que el poder del amor era demasiado grande, rompiendo el plan del destino hace mucho tiempo. Confió en sus propios esfuerzos para adelantar este tiempo 5 años. Solo creía que era la gracia del destino, pero no sabía que la persona favorecida por el destino de principio a fin era la persona valiente en la vida.